Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. La información de hoy es bien interesante, ya que el presidente Donald Trump nos confirma algo importante, porque el QFS está haciendo su trabajo de rastreo, y está sacando evidencia. Y una vez que están las pruebas, vienen los juicios militares y por lo tanto se tiene que hacer algo con todos los oscuros que se están capturando. Vamos entonces a iniciar esta transmisión y le doy las gracias a todos ustedes por estar siempre pendiente de Luxor TV. Gracias a todos ustedes. Este es su espacio Luxor Tech, donde tocamos tecnología militar, tecnología espacial, tecnología cuántica, todo tipo de tecnología financiera y, por qué no decirlo, también tecnología para poner el orden. Y eso es lo que les quiero hablar hoy. El tema está candente. Voy a tratar de hablarlo de una manera un poco con gracia y con algo de chiste, para que no sea tan duro el golpe, porque el rayo azul es así, es fuerte, directo a la yugular y va cortando cabeza con la espada del arcángel Miguel. Bueno, chicos y chicas, vamos a dar inicio a esta información. Como vieron en la portada, a lo lejos tenemos a Nayib Bukele allí marcando "sí voy". En el fondo, al arcángel Miguel con su espada de fuego electrónico para cortar, transmutar y disolver toda causa, núcleo, récord y memoria de cualquier actividad hostil y oscura. Y en la portada tenemos en primer plano al presidente Donald Trump, un ser de rayo azul, se lo he dicho siempre. Ahí está con su corbata azul, su saco azul, porque él va a imponer el orden para que se dé la justicia. En el video de ayer estábamos comentando que, pues, gracias a la tecnología Medved militar, muchos de los niños, los pequeños traumados por estos oscuros, van a poder borrar todas esas memorias y tener una vida donde se puedan desarrollar, ser adolescentes y eventualmente convertirse en adultos productivos para una comunidad. Son muchos de los pequeños que han sido raptados para cosas oscuras y malévolas del cabal. Pero eso se está acabando. Cada vez vienen más militares que se dedican a capturar estas, diríamos, actividades no correctas para disolver esos núcleos de poder y de control sobre estos pequeños. Ok, quiero mostrarles algo que tengo aquí. Vamos allá, observen. Este es el mapa de Google. Vamos a acercarnos para que puedan observar qué es lo que va a hacer Donald Trump con todos estos oscuros. Ok, vamos a acercarnos a esta isla de Cuba, que, por cierto, en la isla de Cuba está anclado el templo del arcángel Zadkiel. Ok, después le daré una información sobre ese tema. Y allí, pues, arde la llama violeta transmutadora del amado Saint Germain,
comandada por el arcángel Zadkiel, junto con el arcángel Miguel. Son seres que utilizan espadas de fuego. Como ven en la portada que les puse, vamos a buscar aquí rapidito, ya que estamos hablando del arcángel Miguel. Flash, ahí está. El arcángel Miguel tiene una espada de fuego electrónico. Este fuego, pues, donde él lo dirija, allá va y hace su trabajo. No se puede hacer ningún tipo de componendas con la imperfección. Por eso les digo que las cosas están hechas como tienen que ser. Y en Cuba, en esa isla, está el anclaje del arcángel Zadkiel y está transmutando, consumiendo y disolviendo toda energía mal calificada. Pero sigamos con la isla. Vamos a avanzar para que ustedes puedan ver qué es lo que hay allí. ¿Okay? Ahí hay una posición, ya lo ubicaron. Vamos a acercarnos por acá. Y en Guantánamo, que es una zona en Cuba, pues básicamente ahí hay algo, ¿no? ¿Lo están viendo? Bueno, se ve clarito lo que hay allí. Vamos a acercarnos más. Vamos por acá. Y les digo algo. Increíble el detalle que nos da Google Earth con esta información. Observen lo clarito que se ve. Ahora lo estoy viendo. Vamos a acercarnos más. Miren ustedes. Qué detalle, madre mía. Y esto que nos muestran a nosotros solamente es, como quien dice, algo básico, una tecnología muy básica, pero hay satélites que tienen la capacidad de ver hasta una mosca ya a lo bajito. Puedo hasta acercarme más, yo creo que da un poco más, miren. Vamos a ver, esto es lo máximo que me dejan acercar, pero créanme que yo pudiera acercarme mucho más, pero la aplicación, pues, está controlada, lógico, no podemos hacer nada. ¿Qué dice aquí? Yo voy a acercarme un poquito más con un zoom aquí para que vean lo que dice. Vamos a ver si me deja el sistema. A ver. No me deja acercarme más. Bueno, se fue. Ahí está. Centro de detención de Guantánamo. Vamos a reducirlo un poco para que ustedes entiendan qué es lo que hay aquí. Ya muchos saben. Y básicamente se están haciendo unas mejoras. Se está ampliando. ¿Ves? ¿Qué hay aquí? Construcción. Ellos están ampliando los terrenos porque mucha gente que se porta mal, sobre todo los oscuros, van para ese lugar. Y tengo la información muy importante porque el presidente Trump está haciendo los arrestos masivos al estado profundo. Y esto va en aumento, ¿no? Todos los días hay redadas militares en todo el país del norte. Y eso que todavía no ha salido la lista que ya autorizaron del señor inteligente, Einstein, ¿ok? Esa lista cuando salga, usted va a ver cambios drásticos. Personas que ustedes pensaban que eran buenas, resulta que son los malos. Y todo aquel que tú pensabas que era el malo, resulta que es el bueno. Este mundo bizarro, donde las cosas que aparentemente vemos en la caja boba, pensamos que es verdad, porque es un sistema de hipnosis. No puedo decir la palabrita, que sería MK. Y ustedes le ponen al final este superhéroe que se llamaba Ultraman. Bueno, esa caja boba está haciendo un trabajo de hipnosis. Por eso uno tiene que desconectarse de esa caja y tratar de no creerse todo lo que sale por allí. Ok, estamos hablando los sistemas de transmisión abierto, lo que es la televisión tradicional que siempre ha existido. Ahora va por cable o algunas van por internet.
pero muchas veces estamos pegados en esa caja y nos comemos todo el cuento, todas las noticias y pensamos que todo lo que está pasando es así. Lo que tú tienes que hacer es, cuando veas esa caja boba, básicamente invertir la información. Lo que ellos te dicen lo pones al revés y vas a entender clarito todos los mensajes. Ok, entonces, ¿qué sucede? Pues Donald Trump, siendo un ser de rayo azul, los seres de rayo azul por lo general son gobernantes, son empresarios, son personas emprendedoras, son jefes de estados, tienen una energía en particular y es el entusiasmo, la fe, fuerza, ¿ok? Ya tenemos varias virtudes, ¿no? Cualidades de ese rayo azul. Todo lo que es el poder en sí, llevar a cabo lo que él dice, todo ese poderío que ustedes están viendo es lo que es un ser de rayo azul. Igual lo hace Putin a su estilo y a su manera, porque también es un ser de rayo azul. Igual lo hace Xi Jinping. Ellos tres tienen un trabajo que es, pues, cambiar este planeta completamente a través de la geopolítica. Bien decían los maestros ascendidos que aquello que no se pudiera resolver geopolíticamente, pues entonces no tocaría otra cosa que resolverlo geológicamente. Gracias a este desempeño del presidente Trump, que ha asumido el control y está haciendo las cosas como tienen que ser. Desde un punto de vista de la caja boba, dirían, él es un malvado. Pudieran decir que hasta es el anticristo. Pero todo eso es cuento. No se dejen de no caigan en el engaño. Recuerden que la caja boba está controlada, está sumamente controlada. Ahí vienen por qué, por las fuerzas cabalísticas, el cabal. Quiero darle las gracias a Albeiro Lopera. Gracias, amigo, por dar este aporte hiper maravilloso al canal. Y todos aquellos que quieran aportar, pues se lo voy a agradecer mucho. Sostener este ritmo de noticias y creación de contenido no es fácil. En muchas formas tiene que gustarte hacer esto. Pero no les digo, hay días que uno pues no tiene ganas de hacer nada. Quiere nada más estar investigando y alimentándose con información. Pero yo tengo que poner mi cuota de trabajo para que YouTube haga el suyo. ¿Cuál es el trabajo de YouTube? Llevar los contenidos que hacen los creadores a todas partes del mundo. ¿Cuál es mi trabajo? Todos los días ponerle a YouTube un video a X hora para que lleguemos a una mancuerna. Si yo bajo la guardia y un día no pongo, 2 días, 3 días, automáticamente YouTube me ve y me dice, no, hombre, yo contigo no voy a trabajar. Y deja de hacer publicaciones. Por eso es que hay canales que de repente se han estancado y eventualmente pues pierden su audiencia, o más bien pierden el algoritmo de YouTube por no tener la constancia. Y lo más difícil en la vida, amigos espectadores que están aquí presentes, es el ritmo y la constancia. Sostenimiento de algo requiere ritmo y constancia. No parar, mantenerlo. Y es lo que hace Donald Trump. Todos los días yo los veo que él está allí, tin, tan, no baja la guardia. Y está comenzando, sí, pero como ustedes observaron el gobierno pasado. ¿Ah? Ese presidente que estaba allí era como Donald Trump. Notan la diferencia de uno con otro. Y dicen muchos que el que estaba en el trono anteriormente, pues era un Terminator, pero dócil. No era pues de carne y hueso como nuestro gran comandante.
Vuelvo y repito, te doy las gracias, Albeiro Lopera, por esta super chat que nos acaba de enviar. Muy agradecido. Y continuamos con más datos, porque esto se va a poner pues un poco intenso, pero vamos a ver cómo lo vamos filtrando para que, pues, ya ustedes saben que todavía no estamos en un medio completamente libre, pero YouTube se tiene que portar bien porque el presidente Trump envió una orden ejecutiva a todo el país que dice que, pues, que la censura se acaba, que los medios de comunicación no deben censurar. Así que esperemos que se ponga en marcha y esto sea una realidad en este medio de transmisión que empezamos nosotros del 2010 a transmitir y que al día de hoy, en el 2025, seguimos haciéndolo. Continuamos con más, dice, información secreta expone lo que realmente sucede en este lugar que les estaba mostrando.